Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestra cuarta y última clase del seminario de doctorado Género, Feminismo y Modernidad en el Mundo Árabe. Estuvimos leyendo en el marco de nuestra cuarta unidad el texto Revolución, Cuerpo y Resistencia en las nuevas políticas feministas árabes, Egipto y Túnez, de Laura Galeán Hernández. Laura es profesora e investigadora en la Universidad de Granada de España y nos está acompañando hoy para compartir algunas impresiones de su artículo y de su trabajo. Bienvenida, Laura. Un placer, Carolina, y muchas gracias por la invitación. Bien. Vamos a empezar entonces por el principio. Tomás dos países, Túnez y Egipto, que estuvimos viendo algunas poquitas cosas a lo largo del seminario, y quería pedirte si podías contarnos por qué elegiste estos dos países y de qué manera vos pensás que estos dos países se diferencian o se destacan en la región, en sus tradiciones en relación con el desarrollo del feminismo, a partir de las experiencias coloniales que tuvieron diferenciadas de otros países de la región, y con los procesos de modernización también que se dieron en ambos países. Bueno, Túnez y Egipto, a pesar de las grandes diferencias de los dos países, debido a que son, bueno, diferencias geográficas, de tamaño, económicas y de fronteras, que es especialmente importante también en este caso, ya que Egipto comparte una frontera con Israel que hace que a partir del 48 su historia también política y social sea muy diferente. Al mismo tiempo, comparte una serie de similitudes históricas que, que han hecho que en cierta medida su historia política y social, así como la historia de una resistencia de izquierdas y además feminista y de otro tipo de organizaciones políticas, pues haya sido relativamente paralela. Tenemos a dos países que a inicios de dos estados, en este caso, que a inicios del siglo XIX, con el final del Imperio Otomano, eran dos estados relativamente autónomos dentro del Imperio Otomano, que tienen procesos de colonización también eh, muy similares, que coinciden más o menos en los mismos años. En Túnez, en 1881, fue cuando pasa a ser protectorado francés. En Egipto, después de la invasión francesa, llegan los británicos en 1882 y tienen una historia en la que como ya tenían una tradición de cierta autonomía, por lo tanto una administración también bastante fuerte, eh, llevada también a cabo por las élites turcas del momento, lo cual hizo que mientras fueron protectorado francés y británico, muy diferente a a la experiencia que tuvo Argelia, que era una región más francesa, en este caso como protectorado, pues esas élites se conservaron en el poder y, y digamos, el proceso político que luego llevó a cabo el proceso de descolonización también, violento, por supuesto, diferente a otros casos, y los dos en los mismos años aproximadamente, en el 56, bueno, en el 54 en Egipto, con Mohamed Naguib, y luego cuando Nasser lo derroca, y el 56 en el caso tunecino. Y cómo los regímenes poscoloniales que vinieron después con esas promesas de socialismo, nacionalismo, independencia, eh, cómo de alguna manera vinieron a no, no llegaron a dar lo que supongo que los ciudadanos esperaban en esos procesos, en esos también movimientos nacionalistas, y tenemos unos regímenes que por un lado tomaron el discurso de la colonialidad, el discurso de la modernidad, y que lo reprodujeron de manera continuista a pesar de una promesa rupturista con este tipo de
experiencias, como la experiencia colonial, y ahí lo vemos fácilmente, es muy visible en el caso del feminismo, pero también en cuestiones de lo que tiene que ver con la izquierda en los países árabes. Por eso creo que cuando llegamos a las revoluciones árabes y del 2011 y vemos los procesos que tuvieron lugar tanto en Egipto como en Túnez y la emergencia de una serie de colectivos feministas y colectivos de muy diferente calado político en ambos países, vemos cómo los procesos son relativamente similares, aunque luego lo que vino después haya sido muy diferente. Bien, ya vamos a llegar entonces a las prácticas feministas actuales, pero quería preguntarte, antes vos decís en tu artículo que de alguna manera las feministas seculares han sido instrumentalizadas por parte del gobierno para desarrollar políticas y prácticas represivas. ¿De qué manera pensás vos que se puede romper esa dicotomía planteada de feminismo versus islamismo? Y digamos, vos a lo largo de tu artículo siempre propones una mirada que no es binaria, entonces me imagino que hay muchas tensiones ahí y estamos trabajando justamente en el seminario siempre sobre las tensiones sin tratar digamos, encasillar las cuestiones en uno o en otro mote. Entonces, en Egipto y en Túnez, para los dos países, digamos, cuáles fueron las tensiones que se fueron dando hasta que se llega al 2011 y que el 2011, de qué manera, bueno, 2010-2011 es un quiebre en esa supuesta dicotomía entre feminismo e islamismo. Bueno, yo creo que es fundamental entender, como lo hacen muchas autoras, que la división entre feminismo secular o feminismo islámico muchas veces no responde tanto a una realidad en el terreno como a una construcción a veces narrativa casi a veces impuesta desde fuera más que desde dentro, ¿no? Esto no quiere decir que no existan diferentes maneras de articular las experiencias feministas, las estrategias, los objetivos. Seguro que ya habéis visto en otras clases cómo la religión puede pasar a ser una herramienta de emancipación, donde se rompe también con la lógica de un islam neopatriarcal y se puede inspirar a través de la hermenéutica coránica, etcétera, y cómo hay otras experiencias inspiradas quizá más en las experiencias europeas de secularización y cómo obviamente existen estas diferentes formas de concebir el feminismo, pero creo que no estamos hablando de dos tendencias ideológicas totalmente separadas y antagónicas entre ellas, sino que es un proceso mucho más dialógico, tanto en la historia del feminismo en ambos países como actualmente, durante y después de los procesos revolucionarios de 2011. Entonces, cómo los regímenes árabes, en concreto el egipcio y el tunecino, utilizaron el feminismo secular, entre comillas, digamos, con esa idea de modernidad, que era una idea de modernidad de la epistemología europea, francesa concretamente, de un feminismo burgués de la segunda ola, etcétera, etcétera. Cómo eso se utilizó para dar una imagen de relativa apertura y de relativo cuidado de los derechos de las mujeres para al mismo tiempo seguir reprimiendo fuertemente a todas las fuerzas disidentes en los países, en concreto con Bourguiba, Ben Ali, se ve claramente. Y estas fuerzas disidentes podrían ser tanto del islamismo como de la izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, los regímenes postcoloniales se han asegurado de alguna manera poder controlar otra fuerza emancipadora que era la del feminismo. Y si se coapta, se instrumentaliza y se estataliza, es más fácil poder utilizarlo y poder controlarlo para que no sea una fuerza más, ¿no? Y ahí es donde sí que
que esta tensión, ¿no? se ve más claramente. Entonces, lo que sucede, mi impresión es que lo que sucede con las revoluciones de 2011 es que si hay alguna lógica que se rompe, es, entre otras, la lógica colonial que continúa los regímenes postcoloniales en el mundo árabe, en Egipto y en Túnez. Y esta lógica tiene que ver con una serie de binarismos, como hemos estado hablando. Está el binarismo islam o religioso versus secular. Incluso llego a pensar que incluso el binarismo hombre-mujer, porque los movimientos que se articulan feministas después ya no están dentro de lo que hasta entonces eran los movimientos de mujeres, por así llamarlos, sino que pasan a articularse dentro del concepto de género, que es mucho más amplio y es quizá menos binario. Entonces, en ese sentido, 2011, por poner una fecha, aunque esto es un proceso mucho más largo, creo que ayuda a la ruptura en principio, de ese binarismo tradicional que las propias que había ido en detrimento del propio movimiento feminista en ambos países. Sin ir más lejos, en 2017, cuando se promueve la ley de violencia de género en Túnez, pasó gracias a que hubo una alianza entre las feministas, entre comillas, seculares y el partido de Ennahda, las feministas del partido islamista tunecino. Por lo tanto, es importante ver que estas alianzas en un nivel más político han existido y existen, y en un nivel más de estas formaciones y colectivos descentralizados también está jugando un rol. Ya no es tan importante dónde nos situemos en el espectro político, sino la necesidad de incluirnos todas en algo que nos afecta, ¿no? Y entonces, por eso creo que en este sentido 2011 rompe con estas lógicas, ¿no? Y se reinventan no solo las narrativas por las cuales podemos incluirnos, sino que también se reinventan las estrategias de los colectivos, las estrategias de acción colectiva, de cómo, dónde y en qué espacios vamos a actuar. No sé si responde a la pregunta, pero... Sí, totalmente, totalmente. Vos tomás, bueno, estos dos países que tienen, como decías, un recorrido más o menos similar en algunas cuestiones, que transitan por esta etapa del feminismo de Estado, y que al 2011, y una de las cuestiones que me interesaba también preguntarte era de qué manera vos pensás que estos nuevos movimientos o estas nuevas agrupaciones o estas nuevas tendencias que se dan tras las revoluciones se inscriben en la tradición más amplia de una cultura política propia femenina. Vos estabas marcando recién justamente, bueno, una ruptura, pero me imagino que también habrá algunas continuidades dentro de los movimientos. ¿Se sienten estas nuevas activistas herederas de esa tradición feminista de sus países, o verdaderamente es una ruptura y una nueva forma de hacer política que tiene que ver también con el nuevo escenario que se da, que, bueno, como cuestiones que vos mencionás también, la reapropiación del espacio público, las nuevas prácticas que se dan a partir de la convivencia en Egipto, en la Plaza Tahrir, bueno, estas nuevas formas de relacionarse, estas nuevas maneras también de ser personas, ¿no? De reapropiación de la ciudadanía. Bueno, yo considero que incluso la posibilidad de ruptura es de alguna manera continuista. Quiere decir que si rompemos con algo es porque hay algo detrás con lo que necesitamos romper. Entonces, sin duda, eso responde a una trayectoria local de ambos países, a una progresiva tendencia de búsqueda de autonomía dentro de los movimientos feministas. Si estábamos hablando de que hay una
cooptación por parte de los estados de un feminismo más institucionalizado, en el caso tunecino y en el egipcio. Yo creo que más o menos a partir de los años 70, con la emergencia de movimientos estudiantiles, 71, 72 fue especialmente importante en el caso egipcio, porque se sucedieron una serie de manifestaciones también en la Plaza de Tahrir que reivindicaban también casi las mismas reivindicaciones que tuvieron lugar en 2011. En los años 70, con esta emergencia también de entre comillas, una nueva izquierda, el feminismo empezó también, de alguna manera, a exigir más autonomía, ¿no? Fuera también de una política que estaba mayormente masculinizada en diferentes ámbitos y también en el ámbito de la izquierda, concretamente. Entonces, esa tendencia del feminismo a ser cada vez más autónomo, autónomo del Estado y autónomo dentro de las otras organizaciones políticas, creo que se va materializando progresivamente en los años y las décadas sucesivas hasta llegar a 2011. Entonces, eso tiene que ver con una tendencia propia, una ruptura generacional también. Supongo que 2011 es una ruptura también con una generación que tiene una cultura política y que esa cultura política no nos ha funcionado. No digo que sea una ruptura de 2011 porque es verdad que esto ya se estaba produciendo en la década de los 90 y a principios de los años 2000 con movimientos, en muchos casos paraguas, que agrupaban a diferentes tendencias ideológicas, pero que funcionaban de manera horizontal y descentralizada, como el movimiento Kifaya, el movimiento 6 de abril, en el caso egipcio. Esta tendencia que surge a partir de los años 2000 a unas estrategias que son mucho más descentralizadas, menos de organización y estructura política, que es necesario en los dos que se entiende bien dentro de los dos contextos locales, también también surge por un efecto global, ¿no? Es la tendencia de los movimientos sociales también a nivel global. Entonces, supongo que en ese caso, cuando vamos a ver cómo en 2011 empiezan a surgir una serie de colectivos, de la manera en que lo hacen, se entiende viendo el panorama internacional también y la propia trayectoria. O sea, creo que es muy dialógico en ese sentido. No responde un poco a las dos tendencias. ¿Y de qué manera pensás vos que esta participación de las mujeres en estas dos experiencias que vos tomás, de Egipto y de Túnez 2010-2011, se puede insertar o se puede pensar en una genealogía más amplia en términos históricos y geográficos de la participación de las mujeres en estos procesos revolucionarios que participan principalmente, digamos, no en principio en tanto mujeres con reclamos, digamos, feministas, pero que después, de alguna manera, se tornan, digamos, se articulan como reclamos o como, digamos, una militancia más de corte feminista. Bueno, yo creo que la participación de la mujer en los procesos revolucionarios no es solo una cuestión de una elección personal, sino que tiene que ver con una cultura política, social o su posicionamiento dentro de la sociedad y de la propia historia en la que están insertadas, ¿no? Y en ese sentido, la participación de las mujeres árabes en los procesos políticos, sobre todo durante la época de descolonización, ha sido muy notoria. Todas conocemos sobre todo el caso palestino, creo que es como el más visible, ¿no? el que más bueno, han llegado como imágenes muy simbólicas de Laila Khaled o de todas las mujeres que participaron directamente en el combate, armadas como uno más dentro del proceso político que está teniendo lugar en ese momento.
Es verdad que las mujeres han participado tanto dentro de la organización como dentro de la militancia más activa en estos procesos a lo largo de la historia política del mundo árabe del siglo XX. Lo que a mí me genera a lo mejor cierto cuestionamiento es hasta qué punto podemos llegar a conocer esta participación en profundidad y sobre todo la participación de quién estamos conociendo, ¿no? De esto nos habla Nawala Saadawi cuando la famosa feminista médico, psiquiatra y activista egipcia, que cuando habla de la revolución de 1919, que fue una revolución nacionalista, anticolonial, y que nos dice que, bueno, nos pone sobre la mesa una cuestión básica, que es la cuestión de clase, ¿no? Y es que no hemos llegado a conocer realmente cuál fue tanto la participación como el paradero de todas las mujeres, tanto rurales como de clase baja, que participaron activamente en el proceso revolucionario, boicoteando, poniendo piquetes en los trenes que iban del Cairo a Alejandría, que muchas de ellas murieron. Y sin embargo, lo que nos llega por ejemplo, de la revolución de 1919, pues es la participación de Huda Sha'arawi, que tenía un contacto directo con Saad Zaghloul, que era, bueno, el líder del partido WAF, del Partido Nacionalista, y de las compañeras que, bueno, todas de una clase media alta, educadas, con posibilidad de acceder a los medios de comunicación, de producción y cuyas historias conocemos bien, que nos han llegado y cuya participación no solo con el movimiento nacionalista, sino con otros muchos movimientos internacionalistas del momento en esta época global de descolonización, pues son muy notorias. Pero todas esas otras voces no sabemos bien dónde están, qué han sido de ellas, no nos llegan, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos evaluar esa participación cuando conocemos la participación cuando conocemos, por ejemplo, las protestas de mujeres en este proceso nacionalista del 19, que ellas mismas se diferenciaban de otras mujeres vistiéndose con un velo blanco y con un vestido negro, que era como la seña de identidad de una clase determinada. Si ya había una diferenciación en la vestimenta, quiere decir que, de alguna manera, la cuestión de clase, incluso en esos momentos anticoloniales, estaba relegada a un segundo plano, si es que existía. Si eso lo trasladamos a las revoluciones de 2011, nos pasa un poco lo mismo, tanto como investigadoras y personas curiosas por conocer estos procesos. Al final tenemos un acercamiento a las grandes imágenes, a las imágenes urbanas de las grandes ciudades como el Cairo o como Alejandría. Pero en estas grandes imágenes vemos a mujeres de todo tipo, pero principalmente mujeres urbanas. No conocemos cómo ha sido el proceso revolucionario de las zonas rurales de Egipto, que es la mayor parte del territorio, ¿no? Yo recomiendo un recurso muy interesante que son unos vídeos documentales de experiencias de mujeres que grabó un activista egipcio, Leil Sahra Mortada, afincado actualmente creo que en Berlín. Se titula, lo podéis ver en YouTube, Words of Women of the Egyptian Revolution, y de manera muy interesante nos trae experiencias de mujeres muy diversas, tanto de edad como de origen, y entre ellas hay una activista que me resulta especialmente interesante, que es una activista nubia, del sur, y que nos habla de la experiencia nubia, de cómo durante el estallido de la revolución todas esas reivindicaciones históricas que habían estado ahí
surgieron, y una de ellas fue la de beduinos y la de los nubios en Egipto, y cómo estas reivindicaciones, al igual que las reivindicaciones feministas también en este proceso, fueron duramente acalladas por parte de las fuerzas de seguridad, una represión brutal, desconocida en muchos casos. Conocemos la represión que tuvo lugar en grandes calles como Mohammed Mahmoud en el Cairo, pero no conocemos lo que le sucedió a estas militantes como dentro de este proceso. Entonces, por un lado, tenían que luchar con esta represión y con otra segunda represión, que era la de este no es el momento para las reivindicaciones, en este caso Nubia, o las reivindicaciones rurales. El momento vendrá cuando la revolución haya tenido éxito. Entonces ya se podrá reivindicar otra serie de cosas. Y claro, esta es una de las grandes narrativas que hemos escuchado a lo largo de toda la historia del feminismo, sea árabe o de otros lugares del mundo, que es, bueno, primero viene la lucha de clases y luego viene la lucha de las mujeres. Luego tenemos la lucha nacionalista, en el caso también de los procesos de descolonización, y ya vendrá después la lucha de las mujeres, y así sucesivamente. Entonces, también es interesante ver cómo esas otras mujeres, ¿no?, en este caso las nubias, y habrá millones de ejemplos más, vivieron también todo este proceso. Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer un ejercicio, ¿no?, como investigadoras de intentar ir a otros espacios. A veces es más complicado, pero creo que es necesario. Sí, la importancia también de la interseccionalidad, ¿no? Porque en este video justo el que vos traes, el de Nada Zetuna, ella trae este nuevo elemento de raza que muchas veces pensamos o se piensa que los países árabes son homogéneos, son todos árabes, hablan la misma lengua, y en realidad las realidades son muy diversas. Incluso, bueno, cuando estuvimos hablando sobre Argelia, Julieta también lo mencionaba, ¿no?, que bueno, también los procesos de arabización fueron muy, muy nocivos y muy silenciadores de otras realidades culturales, religiosas, lingüísticas dentro de los países. Y buenísimo que traes esto de los videos, porque justamente en la actividad de esta unidad tenemos el video de Aya Tarek, que también participa, que como vos también la traías en tu artículo, también lo vamos a estar compartiendo y conversando en el foro sobre eso. Y retomando la cuestión de clase, que me parece que es súper importante también siempre destacar esta cuestión. Dentro del movimiento o de los movimientos feministas o de los feminismos que hay en Egipto y Túnez, estas experiencias que vos recogés, ¿qué impacto político tienen? ¿Tienen algún tipo de voz, digamos, en la arena política? Sabemos que, bueno, como vos bien mencionaste, la realidad actual de Túnez y de Egipto es bien distinta, con lo cual me imagino que la posibilidad de acción de unos y otros va a ser bastante diferenciada. Bueno, de nuevo lo del impacto político también, ¿no?, como que es difícil poder valorarlo, ¿no?, porque ¿cómo se mide el impacto político? Se mide en el proceso electoral, se mide en el cambio de leyes, se mide en un cambio social, cultural, y cómo se mide eso, ¿no? Pero más allá de la cuestión legislativa, por la dificultad de países como Egipto, que tienen un proceso contrarrevolucionario que es, donde es imposible literalmente que eso suceda, eso sí que lo podemos ver en el caso tunecino, ¿no? La Constitución de 2014 puso sobre la mesa una serie de derechos de las mujeres hasta entonces vetados, o como mencionaba anteriormente, la Ley de Violencia de Género de 2017. Pero lo que más me llama la atención es cómo estos movimientos han dado lugar a una explosión de colectivos. De diferente índole, colectivos que van más allá de lo feminista, que entran en la cuestión de género, y por lo tanto, una vez que entramos en la cuestión de género, entramos en la cuestión de la sexualidad, y de la sexualidad vamos a los derechos LGTB, etc. Entonces,
sí que en ese sentido podemos ver, creo que una explosión, tanto en el caso egipcio como en el caso tunecino, el egipcio con mayor dificultad por la, por la situación después del golpe de Estado de 2013 del mariscal Abdel Fattah al-Sisi y por toda la persecución de la disidencia, pero aún así, incluso los colectivos que surgieron en 2011, muchos de ellos siguen estando presentes y siguen haciendo un trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en el colectivo Ikhtiar, que es en el Cairo, que es un colectivo de mujeres muy diversas, entre ellas volvemos a la cuestión de la raza, porque una de sus fundadoras es de origen sudanés, por lo tanto tenemos una de sus grandes preocupaciones también viene sobre cuestionamientos muy interseccionales. Entonces, el colectivo Ikhtiar empezó a funcionar cuando ya la represión post-golpe de Estado era relativamente fuerte y para poder sobrevivir ha tenido que cambiar el lenguaje. Pero no por ello, cambiando el lenguaje, ha dejado de funcionar. Y creo que esto es especialmente interesante, porque esto sí que tiene un impacto. En el momento en el que sobrevives en unas circunstancias políticas muy adversas y sigues trabajando y siguen trabajando de manera muy interesante porque lo hacen fuera de los espacios más céntricos, que era lo que hasta entonces habíamos visto. Se van a barrios quizá más marginados del Cairo, pero intentan también trabajar fuera de lo urbano, llevan a través del arte. Quizá el arte sea una de esas formas en las que en principio son menos visiblemente políticas, pero no por eso dejan de tener un contenido transformador importante. Y lo que hacen es llevar teatro, tener debates internos, talleres de experiencias de mujeres de barrios no céntricos o fuera de la ciudad y trabajar desde ahí. Y creo que esto tiene a largo plazo un impacto, sobre todo es la creación de una serie de redes de solidaridad, de redes de cuidado, que siguen funcionando. Y en un momento como el que está viviendo Egipto, creo que es especialmente relevante. Entonces, creo que el impacto social, incluso cultural, es muy importante, más allá de un impacto quizá más a nivel institucional, ¿no? Que creo que en el caso tunecino es mucho más visible. Claro. Y en relación a estas redes que vos mencionás, en un primer momento, con el impulso de las revueltas y demás, se generó, bueno, este movimiento de la intifada de las mujeres árabes en 2013, que nucleó de alguna manera diferentes narrativas y diferentes problemáticas que vieron la luz a partir, bueno, de estas imágenes de las mujeres con los carteles y demás. Actualmente, ¿hay diálogos entre los países o entre los colectivos, reuniones, digamos, virtuales ya sea, o intercambios de algún tipo para conocer y aprender de estas experiencias entre ellos? A ver, sí, existen. A ver, los diálogos entre los diferentes colectivos y movimientos están presentes de diferentes maneras, tanto dentro del propio contexto local o nacional como interregional. Justo se me acaba de venir a la mente que hay una revista muy interesante, Cohort, creo que es, libanesa. Es una revista feminista donde casualmente el otro día estuve mirando las personas que participan y participan personas de colectivos feministas de otros muchos países árabes, por ejemplo, del colectivo Ikhtiar o de otros colectivos. Entonces, ahí empiezas a ver que estas redes, más allá de lo que a día de hoy puedan hacer a través de la movilidad, que es muy dificultosa, incluso entre los propios países, por cuestiones relativas a los visados
o la movilidad que pueda haber entre ellos, sí que se están dando a otros niveles. Entonces, y también con las redes de afinidad que existen tanto entre los propios países como con Europa. Es decir, a pesar de que haya como he dicho antes, como una ruptura con la lógica colonial, donde sí que se presta muchísima atención por parte de estos colectivos a no reproducir discursos coloniales y a estar muy atentas sobre cómo se está narrando o cómo se están visibilizando estos colectivos por parte de las compañeras europeas, por experiencias negativas como la que se tuvieron en Túnez con Femen, por ejemplo, que si no conocéis podemos hablar de ello. A pesar de todo, hay grandes redes de afinidades con colectivos también europeos, por ejemplo, en Túnez, que se celebra todos los años el Festival de Shuftohona, que es un festival que pone sobre la mesa cuestiones sobre sexualidad y género a través del arte. Se invita, hay muchas de las participantes son europeas, muchas otras son árabes también, y en este tipo de festivales sí que podemos ver que las redes están ahí, ¿no? y que funcionan y que son muy potentes también. Justamente estaba por preguntarte por esta relación justamente de los feminismos europeos con los feminismos árabes, porque es algo que vos tomás en varios puntos de tu artículo y que sin embargo, para nosotras que estamos en América Latina, quizás es un debate o una tensión con la que no estamos tan familiarizadas. Entonces, te quería pedir si podías como desarrollar un poco más justamente estos diálogos en el contexto, bueno, de una relación siempre tensa entre, digamos, los feminismos coloniales y los feminismos de los países que fueron colonizados, ¿no? Digamos. Claro, como veníamos hablando de esta genealogía propia del feminismo, una de las, entre otras rupturas, una de ellas es la de romper con ese feminismo, entre comillas, secular, que está inspirado de las experiencias, sobre todo francesa, de la segunda ola, etcétera, de muchas feministas árabes. Estos colectivos que surgen lo que intentan es romper con esa lógica que consideran que es colonial. Cómo yo articulo mi emancipación no tiene por qué venir directamente de la mano de las feministas blancas en este caso, ¿no? Y no queremos que vaya por ahí. Entonces, en ese sentido, hay una conciencia muy clara de que eso es lo que no podemos reproducir. A pesar de que podemos aprender de ello. No es que haya un rechazo frontal con esas experiencias, sino cómo esas experiencias podemos aprender de ellas, pero no son las nuestras y no son la única manera de emancipación y liberación de la mujer. Y esto se vio muy claro, yo creo, que en el caso tunecino, cuando las activistas de Femen fueron a hacer una serie de acciones directas en el terreno y que no estaban apoyadas por las propias feministas tunecinas. Entonces ahí vemos que había un diálogo totalmente roto. Y de hecho, Amina Tyler, que fue una activista que a los 19 años salió semidesnuda con un eslogan que ponía "Este cuerpo es mío". Ella perteneció al colectivo Femen, pero en un momento determinado se dio cuenta de que Femen lo que hacía era reproducir una serie de lógicas neocoloniales y además eran islamófobas por una serie de acciones que también llevaron a cabo en París, delante de la Mezquita Mayor, etc. Entonces, siendo muy conscientes de cómo sus luchas pueden ser fácilmente instrumentalizadas por la islamofobia occidental, ya sea esta, sobre todo, y por la propia islamofobia de los otros feminismos, pues ahí intentan articularse aprendiendo de estas experiencias, pero posicionándose como mujeres del sur global. Y lo que sí que
lo que sí es interesante es ver, por ejemplo, en el colectivo Ikhtiar, cómo ellas, cuando entonces yo tuve la ocasión de participar en algunas de sus charlas, se inspiraban sobre todo de feministas negras en Estados Unidos o incluso de los feminismos decoloniales latinoamericanos. Para ellas eran sus puntos de referencia, más allá sobre todo también en un contexto, por ejemplo, en el egipcio, donde necesitaban también tener experiencias de mujeres en la cárcel, como fue Angela Davis, porque ese es el contexto en el que ellas están viviendo ahora mismo. Entonces ahí van tomando un poco siendo muy conscientes de diferentes tradiciones, ¿no? Para poder aprender. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu participación y bueno, esperamos poder contar también con tu experiencia y tu participación en futuros seminarios y futuras clases. Gracias a vosotras, un placer.